Bueno, estamos en la serie La formación de un hombre de Dios. Hoy vamos a estudiar la segunda parte. Este estudio que está dirigido a hombres, a varones, ya sean jóvenes, ya sean adolescentes, ya sean papás, ya sean solteros, divorciados, pero es un tema muy importante que vamos a continuar como segunda parte, la formación de un hombre de Dios. Ya vimos en la primera parte el llamado y la soberanía de Dios. El llamado de Dios para servirle es un llamado que está en su soberanía, en su control, algo que ya Dios escogió desde antes del vientre de nuestra madre, como pudimos leer en lecciones pasadas, cómo fueron escogidos varios hombres de Dios desde antes del vientre de sus madres. Y vemos que Dios también pone las bases de Dios pone las bases para escoger esta clase de hombre. Desde la eternidad te he escogido, dice Dios de una forma preciosa en Jeremías 1:15, en Hechos 9:15, como Pablo decía que él ya había sido escogido, ¿verdad? O Dios lo escogió para predicarle a reyes, etcétera, etcétera. Y vemos que también las 4 verdades básicas, en eso nos quedamos, las 4 verdades básicas en relación a la elección de Dios. Ahora quiero aclarar algo muy importante. Y lo que quiero aclarar con ustedes es que este estudio yo lo comparto vía Zoom todos los viernes a las 8 de la noche. Y si tú me estás viendo por YouTube, yo te quiero invitar que tú visites mis redes sociales, por ejemplo mi Instagram, Alan Alducin 1, donde yo subo el ID y la contraseña para que todos los que son varones se puedan conectar. Así que como en Zoom no podemos grabar, lo volvemos, este es ya grabado después del estudio para poderlo subir a YouTube. Así que me hubiera encantado compartirlo con ustedes en vivo, pero no es en vivo, es pregrabado. Así que espero que este estudio edifique, fortalezca tu vida, y para todos aquellos que están y con el deseo de saber si pueden servir o no al Señor de tiempo completo, ya sea de medio tiempo, pero que quieran servir al Señor, que este estudio les ayude. En la primera parte que estudiamos, vamos ahora a complementarlo con esta segunda parte y que tú entiendas este llamado que Dios le hizo a David y cómo lo ungió y cómo fue a casa de Isaí y cómo despreció Dios, no es que haya despreciado, sino Dios desechó a todos los demás hermanos y escogió al pastorcito, al más pequeño de todos, al jovencito, al David, al que cuidaba ovejas, al que nadie daba un peso por él. Así que vemos en las 4 verdades básicas, como vimos en la primera parte, la elección es contraria a la razón humana. Vemos que lo que el hombre le parece grandioso, para el hombre no, para Dios no lo es. Y lo que para Dios parece grandioso, dice lo vil y menospreciado usó Dios para humillar a los hombres. Bueno, pues vamos a ver ahora esta segunda verdad o esta segunda elección, esta verdad básica en relación a la elección de Dios, la segunda verdad básica en relación a la elección de Dios no solamente es contraria a la razón humana, sino que también, número 2, es la elección de Dios está condicionada también a la respuesta humana. Dios no va a forzar a nadie a usarlo. En tu iglesia muchas veces dicen, necesitamos ayuda en esto, necesitamos ayuda en esto, necesitamos ayuda con edecanes, necesitamos ayuda con hermanos en el Ministerio de Seguridad. Bueno, yo estoy mencionando ministerios que hay en mi iglesia, ¿no? Hermanas que estén en la escuelita dominical, cuidando a los niños, que se preparen. Necesitamos hermanos en escuderos de oración, necesitamos hermanos en la alabanza, que tengan las facultades, las capacidades, el talento para poder compartir también. Y muchas veces también estamos hablando de ministerios de staff, por ejemplo, de video, de sonido. Y se hace la llamada, y yo creo que una iglesia que está prendida, que tiene fuego de Dios, que los congregantes están prendidos, no hay necesidad de estar llamando desde el púlpito quién quiere ayudar, sino todos los creyentes deben de saber que tenemos la aptitud, las cualidades de Dios para poder
ayudar, para poder enseñar, para poder servir en el cuerpo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Así que la elección de Dios está condicionada a la respuesta del hombre. Dios te llama muchas veces de tiempo completo, otras de media y a veces solo para apoyar su obra económicamente o sirviendo. Pero depende de tu respuesta. Dios ya había hablado anteriormente a David y la unción, ustedes recuerdan la unción que el profeta unge a David para ser el futuro rey de Israel. Entonces la unción pública fue solamente el resultado de lo que había pasado anteriormente entre Dios y David. No se le ocurrió de repente al profeta o a Dios al ver al pastorcito David ungirlo. No, ya existía un historial de David con Dios. Mientras él cuidaba las ovejas, fielmente a su ministerio, fielmente a su llamado, fielmente a lo que le ordenó su padre, él compuso himnos, compuso salmos, mejor dicho, oró con Dios, mató un león, mató un oso, mató un lobo, mató a un oso, fue fiel en su llamado. En eso poquito que Dios lo puso, fue fiel. ¿Cuántos no son fieles, verdad? En los pocos que los ponen. Pues bueno, vemos que entonces no fue una casualidad haber escogido a David. Ya había una relación entre Dios y David cuando el profeta fue a ungir a David. Dios, que discierne los corazones, vio que el corazón de David era diferente al corazón de todos los hermanos que él tenía. ¿Qué clase de corazón tiene David? En el Salmo capítulo 23 podemos encontrar algunos secretos de este gran rey, de este hombre de Dios que cometió un montón de errores en su vida, pero en todas arrepintió de sus pecados, confesó sus pecados, lloró amargamente, pagó duramente por sus desviaciones morales y por su infidelidad al Señor. Así que por eso se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. No porque haya pecado muchas veces, sino porque siempre regresó al camino y se levantaba y se levantaba y se levantaba. En primer lugar, vemos en el Salmo 23, todos conocemos el Salmo 23, en el versículo 1 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué aprendemos nosotros de David? Dice él, inspirado por el Espíritu Santo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que él creía y él confiaba en Dios. Tú necesitas creer y confiar en Dios. Número 2, versículo 2 nos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 2 nos enseña que David, o qué clase de corazón tenía David, dice, conocía el gozo y la comunión con el Señor. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Está hablando de ese reposo. David sabía descansar en Dios. No andaba mordiéndose las uñas, no andaba comiéndose los pellejitos, no andaba todo angustiado, no andaba todo afligido, sin paz, tomándose sus chochos, sus tranquilizantes. No, David dice, en lugares pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vemos que él conocía el gozo y la comunión con Dios. Y luego vemos en tercer lugar la clase de corazón que tenía David en el versículo 3 que dice, Salmo 23, 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aquí aprendemos que aunque no perfecto, David conocía las sendas de Dios. Me guiará. ¿Cuántos de verdad están confiando y dicen, Dios me guiará? Dios me guiará en mi iglesia, Dios me guiará en mi matrimonio, Dios me guiará en mi trabajo, Dios me guiará en qué socios debo de tener, Dios me guiará. Él sabía quién lo guiaba. ¿Lo sabes tú? ¿Te estás dejando guiar por Dios? Y número 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No tenía temor de nadie. Y eso lo vemos cuando se enfrentó al oso, cuando se enfrentó al lobo, cuando se enfrentó a Goliat.
cuando se enfrentó a Goliat. Entonces, ninguna de estas cualidades fueron en David adquiridas. Él no nació con estas cualidades. Unos dicen, es que muchos nacen siendo líderes, muchos nacen esto. No, un líder, no lo olvides, se hace. No se nace, se hace, se forma, se forja. No se nace. Puedes nacer con ciertas cualidades, etcétera, etcétera, pero un líder verdadero es un líder que se hace. Y este hombre, David, se hizo en el campo, se hizo con sus ovejas, se forjó en la persecución de Saúl contra él, escondido en las cuevas, huyendo de Saúl por mucho tiempo. Y yo te preguntaría a ti, querido amigo, que quieres servir a Dios, querida amiga, que quieres servir a Dios. ¿Tienes un corazón que le cree a Dios? ¿En verdad en tu corazón le crees a Dios? ¿Confías en Dios? ¿O andas con dudas, andas en desconfianza todo el tiempo? Número 2, ¿te deleitas todos los días meditando en la Biblia? ¿Lees la Biblia? Lee la Biblia. Agarra un libro, Mateo, léelo. Marcos, léelo todos los días. Lucas, léelo. Juan, léelo. Lee la Biblia, comienza a leerla, meditarla. Meditas tú en la Biblia todos los días. Y 4, ¿eres agradecido con Dios? ¿Le agradeces a Dios solamente cuando te va bien y cuando te va mal no eres agradecido con el Señor? Muchos son agradecidos cuando les pagan, cuando les dan su aguinaldo, cuando no pierden el trabajo, cuando están rebosando de gozo, de alegría, cuando se ganaron unas vacaciones, cuando les van a pagar unas vacaciones. Pero ¿qué tal cuando perdiste el trabajo en la pandemia? ¿Qué tal cuando te enfermaste de COVID? ¿Qué tal cuando te enfermaste de una enfermedad? Le puedes estar agradecido y decirle, Señor, no te doy gracias por este COVID, te doy gracias porque teniendo el COVID, teniendo la influenza, teniendo cáncer, tú estás conmigo, no me desamparas, no me dejas. Hay tanto por qué estar agradecido con Dios. Ese era el corazón de David, amigo. Ese era su corazón. Ahora vamos a ver, número 3, la elección que hace Dios. Y la elección de Dios está caracterizada porque hubo en David una unción celestial. Una unción celestial. Vamos a Samuel. Vamos a ver en el libro de Samuel, primera de Samuel, en el versículo 13. Vamos a ver en el versículo... Vamos a primera de Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16. Recuerden que en la primera parte ya hablé de todo lo que es el llamamiento de David y cómo Dios forma un hombre de Dios. Esta es la segunda parte. Bueno, en el versículo 13 del capítulo 16 de Primera de Samuel dice, Primera de Samuel 16, 13, y vemos la elección de Dios que está caracterizada por la unción celestial. Nos dice, y Samuel tomó un cuerno, el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Qué interesante cómo Dios escoge o la elección o las verdades básicas en relación a la elección de Dios. Vimos la primera, que la elección de Dios es contraria al razonamiento humano. Número 2, la elección de Dios está condicionada a la respuesta del hombre. Número 3, la elección de Dios está caracterizada por la unción celestial. Así que Dios unge al que escoge y lo capacita para el llamamiento. Una vez un gran hombre de Dios, un hombre que yo admiro, que respeto mucho, que se llama Leo de Gilio, que es director de Palabra de Vida en México y en América Central, en Centroamérica, fue director de Palabra de Vida aquí en México, en el Instituto Bíblico. Una vez me dijo un dicho muy hermoso que se me quedó grabado, un hombre que influenció mi vida, y me dijo, ¿sabes qué, Alan? Cuando Dios llama, Dios paga. Y me lo dijo porque ahorita en México hay un comercial muy de moda de una compañía telefónica
que para vender sus teléfonos dice el que llama paga. Así que yo entendí muy bien lo que él me quiso decir. Cuando Dios llama, Dios provee. No andes preocupado. ¿Saben por qué hay tantos que tienen que cerrar sus iglesias? ¿Saben por qué hay tantos que no reabrieron sus iglesias después de la pandemia? Muchos quizás no fueron llamados, pero el que fue llamado regresa aún después de la pandemia, vuelve a abrir y sus ovejas le vuelven a seguir, vuelven a regresar a sus iglesias. Muchas veces, y ese es el problema, por eso estoy dando este estudio, que muchos se ponen solos en el ministerio. Muchos se autoproclaman pastores, muchos se autoproclaman misioneros y se van y no hay ninguna iglesia que los envíe, que los apoye y luego andan rogando, buscando por todos lados cómo conseguir dinero. Cuando Dios llama, Dios provee. El que llama paga. Y yo lo he visto a lo largo de 33 años de servir a Dios en el ministerio. Miren, hermanos, que obviamente después de tantos años de servir a Dios, al principio uno come lo que Dios te pone en la mesa y no tiene uno nada y somos muy pobres, éramos muy pobres por muchos años. Cuando empecé con mi papá, el doctor Armando Alducin, cuando empezábamos en el ministerio, éramos muy pobres, muy pobres, casi 20 años, 15, 20 años, mucha pobreza. Pero Dios comienza a bendecir la fidelidad, Dios comienza a bendecir la constancia, la perseverancia y sobre todo el amor a su palabra, no el amor al dinero, no el amor a la fama y no el amor al aplauso y tampoco el amor a las cosas inmorales. Dios prueba los corazones. Y si alguien no tiene estas cualidades en su vida, no es apto para servir a Dios. Va a ser eliminado. Y por eso conozco a tantos que son eliminados del ministerio. No pueden llevar a cabo un ministerio en su vida, son eliminados del ministerio por la simple razón de que no fueron llamados y se pusieron solos. Y bueno, y ahora unos se autoproclaman apóstoles, un tema que los doy en otros temas que ya no existen el día de hoy, no es mi tema. Se autonombran profetas, cuando un profeta es cualquier persona que predica la Biblia, es un profeta, porque este es el libro profético más seguro. Así que cuando yo predico la Biblia, estoy profetizando. No estoy diciendo cosas del futuro, que, ay, soñé esto, ay, Dios me mostró esto. No, estoy diciendo algo que ya está escrito, que es más nuevo que el New York Times del día de mañana, que el Time Magazine de mañana, que el Reforma de México de mañana. Es más moderna la Biblia que los periódicos de mañana. Así que las marcas de un escogido de Dios también son muy fáciles de distinguir. No solamente Dios llama. Como yo les dije en la primera parte, Dios me llamó desde muy pequeño. Dios hizo un llamamiento muy fuerte a mi vida y desde muy pequeño yo me preparé. Fui al Instituto Bíblico en los Estados Unidos. Luego fui a Argentina, Palabra de Vida, estuve ahí preparándome también. Luego estudié con el Instituto Bíblico Moody Bible Institute en Chicago, Illinois, a través de correspondencia y luego a través de la Christian University de Tampa, Florida, también por extensión. Hice mi licenciatura, hice mi maestría y bueno, 20 años discipulándome con mi papá también y 20 años escuchando, 25 años escuchando mensajes, discipulándome, estando bajo sujeción, estando poniendo cables, cargando bocinas en mi iglesia, barriendo el templo o barriendo el auditorio, poniendo sillas. Fueron muchos años de preparación antes de que yo comenzara a predicar y compartir la palabra. Pero muchos quieren predicar, quieren pararse en el púlpito, pero no quieren empezar limpiando baños, no quieren empezar poniendo sillas, no quieren ayudar en el sonido, no quieren ayudar cargando las bocinas. De verdad que tenemos gente tan floja, tan floja. Por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero también hay marcas, no solamente Dios llama, hay marcas y se ve en las personas que son llamadas para servir al Señor. ¿Por qué? Porque se les ve el poder para testificar.
tienen hambre de Dios, tienen poder para testificar, regalan folletos, le comparten al mesero, le comparten a la gente en las calles. Cuando hay campañas evangelísticas de la iglesia, se apuntan y no les da miedo, aunque sí da miedo, impone la gente, pero es más grande el amor que tenemos, que no se vayan al infierno, que nos atrevemos a predicarles en las calles, que nos atrevemos a compartirle a nuestra familia. Los rostros se les ven radiantes también a la gente que ama al Señor. Hay una mansedumbre también y una humildad que los caracteriza, que los distingue. La gente que verdaderamente ama al Señor y conoce a Dios, lo distingue. Una mansedumbre y una humildad muy peculiar. No somos mejores que nadie, no somos perfectos, tenemos errores, estamos llenos de debilidades. Es un buen esposo, es un buen proveedor, es un buen padre, es un buen esposo, ama a su esposa, etc. Es un discípulo, es una persona hambrienta de Dios, una persona que se devora la Biblia, que se devora las Escrituras, una persona que siempre tiene hambre del Señor. Y no una persona que nunca se discipula, nunca toma estudios bíblicos. Hay unos que cuando podíamos tener estudios presenciales, muchos no iban. Y ahora que están en las redes y están en televisión y que están en Facebook, que están en YouTube, ni aún así se conectan. Imagínense nada más. ¿Serán salvas estas personas? ¿Habrán nacido de nuevo? Y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:14, 1 Timoteo 6:14, le dice lo siguiente. Dice así. Segunda de Timoteo 1 al capítulo 1, versículos 6 al 14. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 14, que nos dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual dice: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pues bueno, y finalmente las bases que Dios utiliza, o las verdades básicas en la relación a elección de Dios, la encontramos en el número 4, que es: inmediatamente después de que David fue ungido, comenzaron los problemas. Cuando Dios llama a alguien, es increíble que cuando Dios llama a alguien, muchas personas que son llamadas, muchas personas comienzan a ser perseguidas. Gente que decidió servir a Dios, gente que comenzó a decidir servir a su iglesia, gente que comenzó a decidir prepararse a irse a un instituto bíblico, son perseguidos por los primos, son perseguidos por los tíos, son perseguidos por la familia, son perseguidos por una índole, una gran cantidad de gente a su alrededor. ¿Por qué? Porque el llamamiento que tenía David, esa unción, provoca los celos, ¿verdad? Así que vamos a ver cómo la unción, esta unción de David, este llamado que Dios nos hace a nosotros, desata oposición. Cuando David, por ejemplo, regresamos a 1 de Samuel en el capítulo 16, cuando David
comenzó a ser popular. Acuérdense que estaba por ahí David y estaba por ahí Saúl, y andaban ahí entre el pueblo de Dios, y comenzaron las hermanitas, ¿verdad?, a cantar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Bueno, cuando oyó Saúl que cantaba la gente, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1000, se llenó de celos. Y dice en el versículo 9, 1 Samuel capítulo 18, vamos a 1 Samuel capítulo 18, en el versículo 6 al 15, que nos dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para el rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban lo que yo ya les dije. Saúl mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1000. Y se enojó Saúl, versículo 8, 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Por qué? Porque le dieron celos. La gente que es llamada, que Dios levanta celos. Hay gente a su alrededor que es celosa. Dice: y le desagradó este dicho y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí 1000, y no le falta más que el reino. Y en el versículo 9 nos dice la Biblia: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Fíjense nada más. Comenzó entonces en el versículo 11, cuando estaba cantándole David a Saúl, le lanza su lanza y se clava contra la pared 2 veces, y Saúl se daba cuenta que David estaba con Dios y Dios estaba con David. Entonces, un ungido, un llamado de Dios, siempre despertará la envidia de la gente. Saúl trató de matarlo con su lanza en el versículo 10 y 11, y vemos que un ungido de Dios, aprendemos, será el blanco de las fuerzas del mal. Saúl le temía a pesar de todo, dice el versículo 12, mas Saúl estaba temeroso de David. Saúl le tenía miedo a David. Un ungido despertará el temor de sus enemigos. Herodes temía, acuérdense, a Juan el Bautista. Saúl trató de halagarlo y trató de comprarlo. Dice en el versículo 13 y en el versículo 17 nos dice la palabra de Dios que le ofreció una de sus hijas. Dice versículo 17 de 1 Samuel 18. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer. Entonces trató de comprarlo, ofreciéndole a su hija. Vemos que finalmente no se casa con Merab, se la da a Saúl en otro acto de coraje y de envidia a otro hombre, pero se acaba casando con Mical. Y bueno, vemos cómo se desarrolla también la historia con Mical, porque Mical estaba muy enamorada de David para hacerlo su yerno. Así que los ungidos recibirán muchas veces halagos del mundo y de sus enemigos. No lo olvides, los siervos de Dios recibiremos siempre halagos, críticas del mundo. Halagos, como decimos, gente barbera, gente que hace la barba, gente que idolatra a los hombres de Dios, como si fueran artistas, y esto es enfermizo, esto es muy triste en el cuerpo de Cristo. Así que yo te pregunto, como dice, termino con Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26 nos dice en el versículo 24, pero el 26-24 nos dice: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Y te pregunto, ¿existen evidencias o marcas del llamado de Dios en tu vida? ¿Qué dice Dios? ¿Estás preparado
para ser un escogido, para servirlo, te quieres preparar para servirlo, yo te invito que tengas un corazón como el que tuvo el rey David. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz. Amén.